Gracias a los organizadores por ponernos en contacto, por ponernos en diálogo. Bueno, yo voy a agradecer a ¿cómo se llama? Cristina. No, a Matías. A Matías por el, digamos, escenario que ha abierto con relación a la importancia del estudio de los textos escolares. Y también quisiera yo recalcar que, por lo menos desde la experiencia boliviana, la historia de la educación se está constituyendo como uno de los temas más importantes de la historiografía actual. Creo que el reconocimiento al rol que ha jugado y juega en la construcción nacional de cada país. Bueno, entre las varias posibilidades que hay de realizar la experiencia educativa, yo elegí centrarme en los textos escolares, en dos textos bolivianos de la, digamos así, la historia oficial de Bolivia, entendiendo aquí como historia oficial la historia aceptada por el Estado, la historia promovida en forma de contenidos curriculares por el Estado, ¿no? Y si bien esta historia oficial fue una, también se ve que muestra resquicios para la diversidad de la interpretación, como vamos a ver en los contenidos de cada texto. Los textos que voy a estudiar, analizar, representan una generación muy importante de maestros. Aquí está la discusión de esta mañana de que también es importante ver que estos textos, cuál es la fuente o quién hace estos textos, y los que yo voy a analizar son textos oficiales hechos por maestros bolivianos en la década de 1920. Y esto es muy importante para ver cómo se generan estos textos y cómo se forma un discurso nacional liberal desde la historia oficial, pero a través de la voz de esos maestros. Quisiera contextualizar el hecho de que estos textos forman parte o un resultado de la reforma educativa liberal que se dio en Bolivia entre 1900 y 1920, que fue continuada hasta la época de los conservadores, en la época de hasta 1930-35. Esa fue una época en la que se dio un amplio marco jurídico para una época en la que se crearon instituciones nuevas para la llamada instrucción pública. El edificio educativo boliviano creció sustancialmente con instituciones dedicadas a la educación elemental, como se llamaba, o primaria, secundaria, universitaria, técnica, de oficios, y en otros ámbitos como fue la creación del Conservatorio Nacional de Música. También se promovió el desarrollo de planes de estudio aprobados por el Ministerio de Instrucción para la educación técnica, la educación de las mujeres y la educación indígena. En esa época, la educación boliviana se extendió en virtud del crecimiento del presupuesto público destinado a ella, que aumentó 10 veces, de 400.000 a 4 millones de pesos, y a la asignación presupuestaria, que aumentó del 5,9 en 1900 al 16% en 1920. Esta ampliación de la educación en Bolivia conllevó una ola de laicización en medio de las pugnas que enfrentaron los liberales frente a los defensores de la Iglesia Católica. Esa reforma liberal contribuyó a la organización administrativa y pedagógica, a la centralización de la educación en manos del Estado, consolidó la creación de escuelas normales para la formación docente, creó un segmento de profesionales formados en Bolivia, primero para la educación primaria, luego para la educación secundaria y después para la educación indígena. La educación fue vista por la generación de los liberales como tanto por los políticos liberales como por los educadores y por los maestros liberales, digamos, como producto del liberalismo, como el vehículo más apropiado para la modernización general del Estado y la sociedad. Junto con la legalización del servicio militar obligatorio por los mismos liberales, ejército y escuelas sirvieron para inculcar al Estado en la sociedad urbana como en las comunidades indígenas. Vale la pena señalar que las mismas comunidades indígenas tomaron la educación a partir de esa época como el mejor medio para la defensa de las tierras de comunidad, resistiendo el afán de los liberales por expandir las haciendas.
Bueno, entonces, producto de esta reforma educativa, nace una generación de docentes graduados en la ciudad de Sucre, que va a producir una cantidad importante de textos escolares en Bolivia en las siguientes 3 décadas. No era la primera vez que se producían textos escolares en Bolivia, y por bolivianos, digamos, pero sí era la primera vez que se producía con contenidos determinados por el Ministerio de Instrucción, y además con tanto estímulo por enseñar a los niños, jóvenes, mujeres e indígenas. Vamos a analizar entonces la producción de textos escolares por 3 maestros formados durante el proyecto liberal. Los nombres de estos maestros son íconos de la historia del maestro justamente de Bolivia. El primero es Enrique Finot y los otros 2 son los hermanos Alfredo y Egberto Guillén Pinto. Sus textos se empezaron a producir a inicios de 1920 y continuaron leyéndose hasta los años 60, o quizá incluso un poco más. Tuvieron muchísimas ediciones. Especialmente Finot, hasta la aparición de un historiador contemporáneo, Mariano Batista Mucio, que también hace esta serie de Bolivia en imágenes, o la historia de Bolivia en imágenes. Hasta los 70s, 80s todavía se continuaba leyendo Enrique Finot. Con ellos miles de niños y jóvenes formaron sus concepciones sobre la historia de Bolivia y la nación en el marco de un debate permanente con sus contenidos. Estos maestros provienen de o representan 2 corrientes en la pedagogía boliviana. Por una parte representan a la tradición liberal urbana en Enrique Finot. Él era un diplomático, un político liberal, un escritor, pedagogo, pero fue un liberal urbano. En cambio, los hermanos Guillén Pinto, particularmente Alfredo Guillén Pinto, se lo asocia más a la tradición de la educación rural e indígena. Y además la diferencia entre ambos es que el de Finot enseña la historia en imágenes, en tanto que el otro texto es una selección de lecturas para los niños y los estudiantes. De esta dupla entonces vamos a analizar el proyecto de construcción nacional, aunque no podremos considerar las reacciones de las comunidades educativas urbanas y rurales a estas concepciones, que fueron muchas las respuestas y las reelaboraciones. Con Matías comparto que el análisis de los textos escolares es un campo privilegiado de la historia de la educación, pues nos conecta de manera directa con los horizontes de experiencia y expectativa de quienes producían los mismos. La historia de la lectura, por otro lado, es un ámbito historiográfico que analiza la experiencia con relación al texto y su lectura en la constitución de sujetos colectivos e individuales a través de la producción, la circulación y la recepción de los textos. La escuela y sus textos escolares fueron un escenario del campo de batalla que se libró para la búsqueda tanto de los fines del Estado como los fines de la sociedad. En el análisis de los textos que vamos a presentar se ven estas 2 corrientes, una más próxima al Estado y la otra más próxima a la sociedad. Analizaremos los puntos de convergencia y divergencia entre ambos. Bueno, el primer texto ahí está Enrique Finot, que puse junto al escudo de la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot de Santa Cruz, el departamento del Oriente Boliviano, que lleva su nombre. Bueno, como dije, él fue el historiador más influyente de Bolivia en la primera mitad del siglo XX, en tanto vuelta su formación en las aulas y su corta experiencia como maestro en textos escolares. Hay otros historiadores que no llegaron al texto escolar. Él es importante, tanto hace el texto escolar, varios. El libro que vamos a analizar de él es La historia de Bolivia en imágenes, que fue publicada en La Paz por la editorial Imprenta Renacimiento. Hay varias ediciones desde 1927, 28, 30, casi cada año se fueron reeditando. Él es alumno fundador de la Escuela Normal de Maestros y Preceptores de Sucre, que se creó en 1909. Y decía fundador, director de la fundada normal, el belga Georges Ruma, que era su alumno estrella, ¿no? Entonces, la obra de Finot incluye
con novelas, discursos parlamentarios, nociones educativas e historia. La historia de Bolivia en imágenes alcanzó gran éxito con nuevas ediciones casi cada año, como dije, y desde su portada se advierte que el autor eligió la batalla del Alto de la Alianza, librada en 1880 en el transcurso de la Guerra del Pacífico, como el motivo central de su portada. Aquí también me voy a ir interesando en la ponencia de Matías. Esta era la portadilla de la historia de Bolivia en imágenes, como dice, un resumen adaptado al programa oficial de instrucción primaria, ilustrado con varios mapas y numerosos grabados, que son muy interesantes porque estos grabados fueron en muchos casos los que crearon los prototipos de las imágenes que se han ido después desarrollando en otros soportes y con posterioridad. Con las ilustraciones de Emilio Moretti, esta edición estaba adaptada al programa oficial, como decíamos, y estaba destinada al 5º año de primaria. El libro se organiza cronológicamente, empieza con América primitiva, como así se llamaba, que ya dijo Matías en esta asociación de civilización y barbarie, junto a la civilización aymara de Tiahuanaco, que también le da un lugar, digamos, como civilización, el imperio de los incas, sus míticos orígenes y su organización. Ahí vemos en estas imágenes la recuperación, digamos, como vamos a ver, de un pasado indígena, y nos presenta los elementos culturales indígenas, refiriéndose a ellos con expresiones como ruinas, como utensilios asociados a una civilización esplendorosa del pasado, expresando la mención del indigenismo en base a la premisa de que, comillas, el indio está muerto. El valor del indígena en este caso es un antecedente o prólogo de la construcción nacional. Su presencia se limita a un pasado remoto y mítico de la nación, despojándolo de acción en el presente y poniéndolo en la antehistoria de la nación boliviana. Luego pone Finot, siempre finaliza cada lección con un mapa que ayuda a ubicar, digamos, en este caso el mapa del Tahuantinsuyo. La segunda lección es el descubrimiento de América, donde aparecen los personajes individuales, Pizarro, Almagro y la prisión y muerte de Atahualpa. En este texto el hispanismo es dominante en la concesión de la historia. El inicio de la historia se da en este capítulo, el ingreso a la era histórica por medio o después de la eliminación de Atahualpa. Es un texto en el que no aparecerá, digamos, sino circunstancialmente, como vamos a ver, el elemento indígena. Aquí Pinot desplegó los íconos asociados a 1492, las tres carabelas, la ruta de Colón, Vespucio, Pizarro, Carlos V y el Cerro Rico de Potosí. Las imágenes coloniales de Potosí, la casa de moneda de esa ciudad, así como las portadas del barroco mestizo de esa ciudad, cimentaron imágenes del coloniaje como una experiencia positiva, dando a entender que fue un momento después del descubrimiento, que así lo denomina, encuentro y mestizaje, reproducidas por largo tiempo como concepciones de la época colonial. En este capítulo se incluye a finalizar la participación de los indígenas en las rebeliones de los Andes, como anuncio de una guerra de razas, entre comillas, por el poder de la raza autóctona, señalando para los colonizadores que eran las rebeliones indígenas un gran peligro, y que Tupac Katari había, comillas, decretado el exterminio de la raza blanca, afirmando que esto sucedió por la excesiva ambición de encomenderos y corregidores. La quinta lección sobre el proceso de independencia del movimiento iniciado el 25 de mayo pone al centro, empieza ya a construirse el escenario de la guerra, puesto que va a empezar a hablar de la guerra, de las guerrillas, con la única excepción de que al ilustrarnos la independencia con el espacio de la Universidad de San Francisco Javier, se abre la posibilidad de analizar a la ilustración en Charcas de América y el papel de los cabildos en ella como un elemento que está dentro de la historia antinacional. La guerra de la independencia concluye con la participación de los libertadores y el análisis de las últimas batallas libradas contra el ejército español. Me voy a referir más adelante a la que tienen ustedes acá,
Este es un monumento que está a las mujeres de Cochabamba, como dice, en la defensa del Cerro de San Sebastián, para mencionar brevemente cómo se incluye también a las mujeres en este relato liberal. Bueno, el capítulo dedicado a la independencia se sella con la vida de Simón Bolívar dentro y fuera de Bolivia, que sella la noción de que la República nace bajo su autoridad, junto a otro capítulo dedicado al mariscal Sucre como fundadores y organizadores del Estado Nacional. El Estado luego se refiere a los temas para sexto año, el libro se refiere, a los temas de sexto año que están asociados a los organizados en todos los gobiernos civiles de acuerdo al gobernante. Así que va desde el Libertador Sucre pasando por diferentes gobiernos hasta la tercera parte del libro. Esta parte del libro, la tercera parte, está plenamente dedicada a la Guerra del Pacífico. En estos capítulos se organiza a través de la historia político-militar el relato de la guerra, donde se dan las razones de la guerra y se va incluyendo, digamos, una serie de adjetivos respecto de Chile, de la invasión de Chile, de la ambición de Chile, a la ocupación de Antofagasta, Calama, la construcción del heroísmo, de la defensa de Calama y los diferentes combates en la guerra, en la historia político-militar. En cada uno de estos momentos, Pinot introduce a los héroes de la Guerra del Pacífico, cimentando la idea de la construcción de la nacionalidad en base al héroe, en una visión romántica de la historia. Forman parte del panteón de héroes nacionales de la Guerra del Pacífico, no solamente Eduardo Amaroa, que es el máximo símbolo, sino también los héroes peruanos como Miguel Grau y también como el coronel Bolognesi. Pero junto a él están individualidades del ejército boliviano que participaron en diferentes etapas de la Guerra del Pacífico, que pasan a ser héroes de guerra, como el corneta boliviano Mamani, casi como lo que sería el soldado desconocido o el soldado colorado que participó en la batalla del Alto de la Alianza. Finalmente, el texto organiza su relato con la época de la posguerra del Pacífico, señalando el carácter positivo del final de la guerra, dándole a conocer los fenómenos como la expansión económica, la modernización del Estado, la introducción del ferrocarril, de los diferentes ferrocarriles hacia diferentes rutas internacionales, la reforma bancaria, la aduana nacional, la aviación boliviana, llamándolo hasta la época de los progresos nacionales que tuvo Bolivia desde fines del siglo después de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, el libro entra, digamos, en una última guerra, en dos últimas guerras en el texto, que son la llamada Guerra Federal, cuando se produjo una guerra civil al interior de Bolivia, y finalmente cierra el relato de la Guerra del Acre contra Brasil en 1903. La interpretación general de este texto es que la guerra es el motivo central de la construcción nacional en Bolivia en la época liberal hasta inicios del siglo XX. La narrativa de Pinot va de la mano con la larga serie de batallas y encuentros militares, y con ello el autor introduce una visión maniquea de la historia de los conflictos internacionales que enfrentó Bolivia a lo largo de todo el siglo XIX, empezando por la guerra de independencia, de buenos contra malos, realistas contra patriotas, construyendo las dualidades a las que permanentemente hemos estado, digamos, la historiografía ha estado asociada. La mujer, uno podría pensar que aquí en este relato no hubo mujeres, pero sí lo supo, y eso fue algo llamativo para mí en el análisis. Pues no solamente se encuentran, digamos, mujeres que entonces también cimentan la idea de la nacionalidad. Son íconos, digamos, que se van mostrando en base a imágenes, que se inicia con una coya o una princesa indígena, que se la presenta como una princesa fuera del común, digamos así, de los indígenas. Luego la mujer criolla, que se eligen ejemplos de mujeres resueltas, valientes, constructoras de valores, que están presentes casi en cada capítulo. Se introduce también a Isabela católica dentro de la empresa colonial. La construcción nacional está hecha de criollas como Juana Zuluy de Padilla, estas mujeres de Cochabamba, las esposas de Bolívar y Sucre, la marquesa de Solanca que aparece en el texto, Juana Manuela Gorriti, la poetisa María Josefa Mujía. Es decir que
en el texto también aparece entonces un espacio dedicado al valor de la mujer criolla y de la boliviana. Por ejemplo, esta es una imagen muy fuerte en la historia de Bolivia, la que les he señalado de la Guerra de la Independencia, porque es a partir de este combate durante la independencia que se ha hecho la construcción histórica de la celebración del Día de la Madre Boliviana, que conmemora justamente esta defensa de las mujeres. Por un lado, podemos afirmar que el texto de Finot se caracteriza por tener un pensamiento evolucionista, lineal, que construye la historia en etapas, que contribuye a orientar la posición del lector hacia un porvenir mejor, que es el porvenir liberal, y más cierto en el que la guerra ya no existe, que es la época del gobierno liberal. Estas etapas fueron organizadas a modo de la historia positivista por administraciones políticas, donde el personaje principal es el gobernante. También se ve que hay un pensamiento colonial, con los héroes culturales de la conquista, como los Pizarro, los reyes católicos, y el inicio de una época con los descubrimientos, ¿no?, a los cuales se hace referencia. También se percibe un etnocentrismo indígena porque pone la fuente de la nacionalidad, el pasado mítico, legendario con los coreas y los incas, sin mención alguna de otros grupos indígenas, mucho menos de los afrobolivianos. La historia de Bolivia está hecha por las élites gobernantes con incursiones efímeras y amenazantes de los indígenas. En cuanto a la enseñanza de la historia como forjadora de valores, se encuentran tres ideas fuerzas que son la construcción de un panteón de los héroes nacionales y un panteón de heroínas e íconos femeninos en la construcción nacional. Pero sobre todo esta historia de Bolivia en imágenes es un gran relato de guerra que abarca desde la conquista hasta la última guerra que se registró en Bolivia antes de la publicación del texto allá por el año 27. Finot ya integra, por ejemplo, la guerra del Chaco, 1931-36, último conflicto fronterizo de Bolivia frente a Paraguay, que fue muy costoso y que sirvió pero para preparar la Revolución Nacional de 1952 y el sepultamiento del Estado oligárquico en Bolivia. El libro tiene prólogo de Giorgio Ruma, el fundador de la Normal, el profesor de Enrique Finot, que cuando entrega el Ruma este texto a los maestros y a los pequeños lectores, dice Ruma: puedo saborear la gran felicidad de ser el padre intelectual de una falange de hombres de bien y de trabajo. Para Ruma esta obra fue un ejemplo de buen pedagogo y buen patriota. Según Ruma, los textos o los fines de este texto eran 5. Cultivar el alma del niño en la santa veneración a los héroes que sacrificaron su vida por la libertad del suelo natal. En segundo lugar, provocar gratitud hacia los hombres ciudadanos que consagraron su talento hacia la grandeza de la patria. Tercero, exaltar los nobles sentimientos patrióticos y actos de consagración a la cosa pública. Cuarto, estudiar el verdadero concepto de la historia, o sea, decía, todas las manifestaciones de, comillas, progreso y civilización. Y 5, desarrollar en el niño el principio de la autoridad y el orden, creando disciplina. Finot, en sus palabras iniciales, concibe la historia como el cultivo del patriotismo y la escuela primaria como el más poderoso auxiliar para la educación patriótica de los niños. A pesar de la carga de guerra que tiene el texto, Finot asegura que no quiso conceder a los hechos políticos y militares el lugar exclusivo que le dan los autores, dijo, pues sino, más bien, sembrar la idea de que los periodos de paz que se los considera sin historia, dijo, son precisamente los que se ha elaborado el verdadero progreso de la patria. Pero, decía Finot, es necesario conocer los hechos de sangre y exterminio, como él los llamó, porque tenían utilidad para la formación del niño, y esta es la utilidad que él decía. Solo es útil al cerebro y al corazón del niño el conocimiento de los hechos de sangre y exterminio de sus semejantes cuando se trata de episodios adecuados para despertar sus sentimientos patrióticos, para exaltar el culto de los héroes, provocar amor y despertando en él impulsos generosos. Así podríamos concluir en este texto que funda la nacionalidad en el pasado mítico aymara y quechua y en una larga experiencia de guerras civiles e internacionales que fundan el orden político, colonial y nacional, a partir de los hechos que he fundamentado. Todos los capítulos tratan de la guerra, escenario en el cual se introducen imágenes y héroes que visualizan la guerra en diferentes momentos. Solo en la época liberal, la guerra deja de formar parte del relato nacional de Finot. Bueno, me voy a pasar en 5 minutos al segundo texto,
que es una exposición más puntual. Este segundo texto es de Alfredo y Heriberto Guillén Pinto. Aquí está Alfredo Guillén Pinto, que es asociado a la pedagogía indigenista en Bolivia. Y este es el texto segundo, que se llama Nuestra Tierra, libro de lectura para tercer grado, sexual de instrucción primaria, publicado en el año 1928. Este texto, desde la portada, bueno, primeramente Alfredo Guillén Pinto también es el estudiante, alumno fundador de la Escuela Nacional de Maestros, y justo tuvo experiencias de la educación indígena muy importantes, junto con su esposa son fundadores de un núcleo indígena histórico en la historia de la educación boliviana. Él pertenece al indigenismo pedagógico, como he dicho, ocupó muchos cargos dentro de la administración educacional en Bolivia, y bueno, para él el tema, el motivo principal del texto es el territorio. Esta imagen que nosotros vemos aquí, yo misma he crecido, digamos, con esta imagen. Hoy veo, hace unos 10 años que esta imagen ya no se utiliza más, que es la imagen que se asocia al territorio boliviano mutilado, que así exactamente le llama Guillén Pinto, ¿no? Que tiene que ver con todas estas pérdidas de territorio boliviano, de más o menos la mitad de su territorio en el siglo XIX. Entonces él decía que porque era importante el territorio, tomando las palabras de Gabriela Mistral, a quienes los maestros bolivianos de esta época profesaban una gran admiración, decía, tomando a Gabriela Mistral, otra forma de patriotismo que nos falta cultivar es estar pintando con filial ternura, sierra a sierra y río a río, la tierra de milagros sobre la cual caminamos. La riqueza del territorio presentada por los Guillén Pinto en medio de dos héroes, ¿no? Su relato viene con dos héroes, primero Simón Bolívar, el héroe primero, digamos, después se habla de todos los recursos y la riqueza natural de Bolivia, y termina con otro héroe, ¿no? O sea que el heroísmo también forma parte del contenido de estas lecturas. Entre Simón Bolívar y el último héroe, los elementos que forman parte de esta lectura son los recursos naturales, el papel del árbol, la cartuta, la flor nacional, donde se hace una apología como flor predilecta de los incas, el cacao, la coca, la hoja de coca, que decía, si suprimiéramos este arbusto de la flora boliviana, seguramente provocaríamos un gran trastorno nacional, y hacer páginas sobre la hoja de coca, el árbol de oro o la gomera, el café, donde decía si es un alimento, no da fuerza ni alimenta, solamente nos excita, permitiéndonos de ese modo permanecer despiertos y hábiles para el trabajo. El tabaco es un veneno, la cinchona, la leyenda contra las lesbianas o el paludismo. Y su último héroe, que es el libro. El libro nuestro de cada día, tenemos sed de justicia, es nuestro vino, nos morimos de hambre, de amor, es nuestro pan. Además de la figura de Simón Bolívar como la figura que posibilita la libertad, se ofrece selección de lecturas sobre los recursos naturales y sus bondades o perjuicios en la construcción de una comunidad nacional sana, porque aquí también por detrás estaba el higienismo. Esta selección termina con el héroe cultural de esta reforma liberal, el libro, al cual se abocaron muchos maestros como parte de su apostolado, que se le llamaba, como hemos visto en esta ponencia. En la parte central de la lectura se aborda la reflexión sobre los ideales nacionales, y estos serán tres. Uno era el ideal individual, que aquí en el ideal individual, si tu alma levanta los ojos y busca como el navegante una estrella que la guía, entonces tendrás un derrotero definido. El segundo era el ideal colectivo, donde se decía todas las naciones que llegaron a tener alguna culminación en la historia del mundo han tenido el sostén de una idea. ¿No te parece natural, necesario, imprescindible que también nosotros busquemos un ideal colectivo que nos mantenga unidos por sobre las divisiones provinciales de creación? Ese ideal que lo tenemos, decía el mar, y aún hay otro, la raza. El ideal colectivo era este que mencionaban los autores, y entre nuestros grandes ideales, decía, es el más caro para el alma boliviana, el puerto, que hace falta consagrar un culto ferviente. Aquí llaman estos autores a que las escuelas, las instituciones superiores, las asociaciones civiles
construyan, ¿no?, un verdadero un culto, ¿no?, que González, eso que él llamaba el culto al otro, como nuestro enemigo nacional. Y en el caso de los enemigos nacionales, dice Eco, hay también una construcción mutua del enemigo, y si es nacida en el contexto de una guerra, da la ocasión de una lucha permanente. Pues afirma la guerra ha sido el fundamento que permite que una comunidad se reconozca como nación. Sin el contrapeso de una guerra, un gobierno no podría establecer ni siquiera la esfera de una legitimidad. La construcción del enemigo responde también al miedo de la sociedad. Bueno, para finalizar en mis últimas palabras, no quisiera profundizar más, digamos, en cuanto a la manera en que se construye a Chile como enemigo, sino más bien algunas reflexiones digamos, al siglo XXI, pienso que estamos en una fase de transición a nivel global, que nos está exigiendo reinterpretar el pasado, extraer aprendizajes para el presente. En cuanto a lo que proponía Guillén Pinto, que nuestros problemas eran por un lado el mar y por otro lado la raza, la respuesta que Bolivia, digamos, ha dado hasta este momento de proponer el modelo de sociedad pluricultural y tal vez calza más a su modo de ser, digamos, y en consecuencia está orientando el presente de construcción en un Estado plurinacional, que veremos cuál es su cauce futuro, y en menor medida se han resuelto, digamos, las disparidades regionales, pero no todo está resuelto, ni mucho menos. Pero sí hay un tema que está pendiente en la historia de Bolivia, que tiene la necesidad de resolver, que es el tema del mar y el tema del puerto, como decía Guillén Pinto, en el nuevo contexto global del siglo XXI. Y en esto creo que la nueva historia de la guerra del Pacífico, que está empezando a tendencia, así como la memoria de la guerra, deben estar muy orientadas a un fin educador que dé pautas culturales frente a la intolerancia y a la construcción del otro como enemigo. Pero esto todavía es un camino por andar, porque todavía el pasado es agobiante y se debe apuntar a contribuir a la búsqueda de una nueva historia de la guerra del Pacífico, en la que no se excluya ningún aspecto, ni aún el militar. Creo que hay que proporcionar una visión que incluya la reparación y la paz para la integración, que es lo que se está buscando en la región más inmediata de Perú, Chile y Bolivia. Además, más que una visión, creo que también se debe conservar el espíritu de diferentes memorias de la guerra, en las que todos tengan la posibilidad de liberar la voz de sus propios fantasmas. No hay por qué proponerse olvidar algo. Cada Estado ha enfrentado sus propios fantasmas del pasado y construye su propia memoria histórica. Y así, algunos están utilizando ya la estrategia de ya no hablar más de la guerra. Yo creo que sí hay que hablarla, pero de otra manera. Y así el poder que proporciona la memoria y la reconstrucción de la historia de la guerra del Pacífico puede ayudarnos a construir otros vínculos, otras relaciones y otras conexiones en el siglo XXI. Bueno, muchas gracias.